Bueno, entonces, buenas tardes. Vayan colocando su asistencia, por favor. Ok. Bueno, entonces, vamos a entrar en práctica. Bueno, vamos a ir recordando un momento. Estamos trabajando con costos de viaje. ¿Ok? Bien. Entonces, decíamos que con costos de viaje teníamos un caso de estudio, ¿no? Les va a compartir en pantalla. Bien. Vamos a recordar un momento, recapitular un poco dónde estamos, ¿no? En este caso estamos en el proyecto o en el documento de valoración de la Laguna de los Mártires, ¿no? La isla de Margarita, recuerden, ¿no? Si se logra ver, ¿no?
¿no? Gracias. Bien, entonces, de Isla Margarita tenemos una población, Juan Griego, y hemos descrito que siendo un sitio turístico, eh, hemos buscado aplicar este método de costo de viaje para valorar económicamente la actividad turística, ¿no? En la isla de Margarita. Bien. En este caso, levantamos una encuesta consultando a la población, a los turistas y a los residentes, sobre variables como el costo de viaje, ¿no? No el costo hipotético, sino el costo real de visitar el sitio. Recuerden que este método se basa en el enfoque de preferencias reveladas. ¿Okay? No es un mercado hipotético, es un mercado turístico real, ¿no? Personas que están en el sitio. Y bueno, ya describimos que hay una mm, problemática relacionada con el sitio, tiene que ver con la contaminación ambiental. Hemos dicho que existe un cuerpo de agua, que es la laguna de los Mártires, que está sometida a una serie de procesos contaminantes, ¿no? Y por lo tanto, la contaminación hace que Juan Griego, a pesar de que está ubicado en un sitio como Margarita, pues esté considerado como una opción, ¿no? De turismo más bien secundario, ¿no? Y entonces, al plantear, ¿no? la problemática, nos planteamos también los siguientes objetivos, ¿no? Valorar económicamente la disponibilidad por visitar Juan Griego. Para eso, como dijimos, aplicamos este método de costo de viaje, ¿no? Y buscamos entonces, una vez seleccionemos el mejor modelo econométrico, estimar las medidas de bienestar como la disposición a pagar, ¿no? Como siempre. En ese caso, entonces, planteamos una función de demanda por visitas al sitio, sitio J o Juan Griego, en función, entre otras variables, del costo, ¿no? Se espera una relación inversa entre ambos, ¿no? A mayor costo, menor número de visitas. Entre otras variables socioeconómicas, como la edad, la renta, el Q1, el sexo del individuo y un término de error, ¿no? Una vez que obtuvimos los datos, creamos una serie de variables. En este caso, la variable ingreso es una variable dicotómica. 1 si es mayor o igual a 2 veces el salario mínimo y 0 si es menor. Y otro conjunto de variables como la edad, el sexo, 1 si es femenino, 0 masculino. Y el método busca entonces estimar los parámetros del modelo bajo un cierto nivel de significancia, ¿no? Pensemos en un 10%. ¿Okay? ¿Qué pide? Bueno, estimar las medidas de bienestar e interpretar los resultados, ¿no?
Entonces ya hemos trabajado con una base de datos, ya hemos eh, mm, observado el, el Excel, ¿no? Y lo hemos depurado, ¿recuerdan? La información, como les comenté, siendo un caso de valoración de la actividad turística, ¿no? Entre otras cosas, consultar a las personas sobre los costos, como dijimos, era complicado porque involucra o involucraba una serie de categorías, como los costos de transporte, de hospedaje, etcétera. Lo que hicimos fue algunos supuestos, ¿no? Recuerden que utilizamos, por ejemplo, los promedios por región para ir cubriendo, digamos, los gaps, ¿no? Las deficiencias en la base de datos original, ¿no? Entonces, esta base de datos ya depurada, ¿ok? Eh, bajo esos supuestos, pues puede ser mucho más útil, ¿no? Obviamente. Eh, entre otras cosas, supusimos entonces que los costos promedios por región se podrían considerar entre el conjunto de visitantes de cada zona, provenientes de cada zona, para aquellos datos donde había fallas, ¿no? Donde había desinformación. Como dije, para poder obtener esta columna, vamos a decir, eh, de costos hubo problemas, ¿no? Por la misma naturaleza de la encuesta, ¿no? Y bueno, y con esta base de datos, entonces hemos o tenemos acá definido una variable dependiente que es el número de visitas, que como ya sabemos es un número entero, puede ser cero, por ejemplo en el caso de los residentes, ¿no? Recuerden que el sitio se encuentra en un estado que se llama Nueva Esparta, entonces supusimos que para aquellos residentes de este estado, por ejemplo, este individuo de la encuesta número uno, el número de viajes es cero, ¿no? Es un sitio, una persona que vive en el lugar, ¿no? O sea, es residente. Sin embargo, incurren algunos costos de viaje, por ejemplo, lo que tiene que ver con alimentación, ¿no? El transporte, por ejemplo. Bien, bien, esos fueron los supuestos. Eh, y con eso entonces construimos esta base de datos. ¿Okay? Como nos piden estimar las medidas de bienestar, eh, lo primero que tenemos que hacer es, por supuesto, utilizar un programa estadístico, que puede ser el Stata. Bien, entonces nos vamos al Stata e importamos la estoy importando. En este momento no estoy mostrando pantalla. Importamos la base de datos. Ya la importé. Me va a compartir en pantalla. Ok.
Acá estamos en el Stata y podemos visualizar los datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el número de encuestas, la columna A, el número de viajes, V y J, NI es el tamaño del grupo familiar, SXY es el sexo del individuo Y, 0 si es masculino, 1, perdón, sí, 0 masculino, 1 femenino. La edad, el nivel de ingreso, QI, Q sub I, o la renta, y la variable costo, ¿no? Costos totales de viaje. ¿Okay? Ese es su IJ. ¿De acuerdo? Para estimar medidas de bienestar, primero tenemos que conocer los datos, ¿no? Estimamos estadísticas descriptivas. Entonces, el número de viajes, tamaño de la población, sexo, etcétera, ¿no? Son nuestras variables. Calculamos estadísticas descriptivas y las muestra acá el Stata, ¿no? Por ejemplo, el número de viajes son 299 observaciones. El promedio es 0,84, donde el máximo es 9 y el mínimo 0. El tamaño del grupo familiar promedio es 4,14, máximo 31. El sexo, el promedio es 0,42. O sea, la mayoría de los entrevistados fueron caballeros, ¿no? La edad, 0,78. La mayoría eran jóvenes. Y una renta promedio, 0,384. Una renta más bien media-baja, ¿no? Con unos costos promedios de visita de 256.592 unidades monetarias, donde el mínimo es 0, ya dijimos el caso de residentes o algunos residentes, y evidentemente el máximo está acá, ¿no? 5,5 millones bolívares en este caso, ¿no? Bien, vamos a estimar, por ejemplo, la matriz de varianzas y covarianzas y también la matriz de correlación. ¿Ok? Entonces, para nuestras variables, queremos ver la correlación, ¿no es así? ¿Qué estamos viendo acá? Bueno, primero, ¿qué buscamos? Buscamos que el coeficiente de correlación no sea mayor a 0,30, ¿no? En valor absoluto. En ese caso indicaría un cierto nivel de relación lineal entre nuestras variables y posiblemente nos va a generar problemas de multicolinealidad. En este caso no observamos mayor problema porque todos los RO, digamos, son menores a 0,30. ¿No? Observamos acá un 0,245, un 0,2574 como los más altos, un 0,26, se acerca, pero entre el sexo y la edad. En realidad no habría problemas en ese sentido, ¿no? Problemas de colinealidad. Sin embargo,
tenemos variables dicotómicas y esto nos lleva a pensar que, por ejemplo, entre el costo y quizás algunas de las variables dicotómicas, como el sexo, etcétera, habría necesidad, digamos, de hecho hay necesidad de estimar otro coeficiente de correlación diferente al RO. Ya esto lo planteamos en su momento cuando trabajamos con otras técnicas, ¿no? Otros métodos. ¿Quién recuerda qué coeficiente de correlación corresponde cuando tenemos variables dicotómicas, como la edad, como por ejemplo la renta, etcétera? En ese caso corresponde a un coeficiente de correlación biserial puntual. ¿No es así? Entonces, vamos de nuevo a la base de datos, vamos al Excel, ¿ok? Al entrar al Excel de nuevo, observamos lo que estoy hablando, ¿no? El número de viajes es la variable dependiente, pero entre las variables explicativas tenemos variables dicotómicas, entre ellas la renta, ¿ok? Entre ellas el sexo. Entonces lo que queremos es que nuestro modelo no sufra de problemas econométricos. Y el coeficiente de correlación parcial, el RO, no aplica cuando tenemos, repito, variables dicotómicas. Bueno, pudimos haberlo visto en el mismo stata, ¿no? En ese caso, entonces, necesitamos calcular ese coeficiente de correlación parcial, ¿no? Biserial puntual, perdón. Coeficiente de correlación biserial puntual. Entonces necesitamos hacer un cálculo adicional. ¿No es así? Por ejemplo, en una hoja de cálculo, yo puedo calcular ese coeficiente. Bien. Aquí he copiado los datos referentes a dos de esas variables. Perdón. Los costos, los costos y la renta. Costos es su IJ y la renta Q1. ¿No? Tal cual, los he copiado y pegado, ¿no? Los 300 datos, ¿no? ¿Ok? En realidad, perdón, 299 para ser exacto, ¿no? 299 datos. ¿Y qué observamos acá? Que los costos son, en primer lugar, una variable dicotómica, perdón, la renta es una variable dicotómica. Y en segundo lugar, que los costos es una variable continua, ¿no? Es una razón, digamos. ¿Ok? Y ese coeficiente de correlación que calculamos con el stata, digamos, no es útil en este caso. Como dije, para eso necesitamos hacer un cálculo adicional. Como le expliqué en su momento, entonces construimos esta data a partir de nuestras variables. Primero multiplicamos la columna de costos por la columna de la renta, construimos la columna D y luego multiplicamos o elevamos al cuadrado, perdón, los costos. Construimos la columna E. Y luego hacemos la sumatoria de esas columnas.
¿ok? La suma de los costos, la suma de Q, la renta, la suma del producto entre ambos y la suma de los costos al cuadrado, que los vemos acá al final. Copié la fórmula de sumatoria, ¿no? Sumatoria de cada columna. ¿Okay? La suma de los costos, la suma de Q, la suma del producto entre ambos y la suma de los costos al cuadrado, ¿no? Y además calculé una columna B que simplemente es una columna donde buscamos sumar el número de veces en los cuales Q toma valor igual a 0. Entonces le coloqué acá una condición. ¿Okay? A la columna B, construyo la columna B, donde por ejemplo, para el dato 300 o la fila 300, quiero decir, sí, perdón, la fila 300, por ejemplo, le coloqué la condición de que si el costo es 0, entonces indique un valor igual a 1 y 0 en caso contrario. Entonces, siempre que costo sea 0, aquí aparece un 1 y 0 en caso contrario. Y luego sumo, entonces tengo el total de veces en que aparecen ceros más el total de veces que aparecen unos, que la renta es 1. La suma de ambos es 282. Te dirán, bueno, ¿por qué 282 si hay 299 datos? Bueno, por la sencilla razón de que hay datos faltantes, ¿no? Algunos datos en blanco. Por eso no llega nunca a los 299. Por ejemplo, personas que no indicaron cuál era su renta. Como dije, el encuestador pues, se está sometido, digamos, a la voluntad del encuestado de participar, ¿no? Y en algunos casos, pues el encuestado no se siente cómodo revelando su renta. Entonces, como vemos, la mayoría sí lo hizo, pero hay algunas excepciones, ¿no? Algunas excepciones, como vemos acá, filas en blanco, ¿no? Bien, eso para Q. Y por eso la suma de los datos, tanto de Q con renta alta como Q con renta baja, digamos, donde Q es 1 y 0, entonces nos da 282. O sea, hubo 17 datos faltantes, ¿no? 108 y 174, respectivamente. ¿Por qué eso es importante? Porque esto nos va a permitir calcular ese coeficiente de correlación biserial puntual. Para eso calculo dos estadísticos adicionales que los llamo XP y XQ. XP entre las filas de 301, que es la suma del producto entre ambas variables, sobre la cantidad de veces en que Q toma valores igual a 1, que es 108. Ese cociente, lo llamo de esa manera, XP, y XQ es el cociente entre la suma de la variable Y, que vamos a denominarla en este caso, la variable es costo, menos la suma del producto entre costos y renta sobre el número de veces en que la renta da valor igual a 0. Dicho de otra manera, es el producto
perdón, el cociente entre A301, que es esta suma de los costos, menos la suma del producto entre ambas variables, D301, sobre B301, que en este caso es 174. Con ello obtengo XP. Luego calculo Y, que es la suma de Y sobre N, o sea, la suma de los costos sobre N, que ya dijimos es 282. Luego calculo la desviación estándar, que en este caso me da 488.781. Calculo P y Q, que son las probabilidades de P y Q respectivamente, es decir, en este caso del total, cuántas veces tenemos que la renta es mayor, 38%, es alta, digamos, y 62%, que es mediano o bajo, ¿no? 62. P y Q, la suma es 1, ¿no? Luego calculo la diferencia entre XP y XQ y al final utilizo el cálculo de, por fin, el coeficiente de correlación biserial puntual, que lo resalto acá en verde, ¿no? Punto 2506. ¿Cómo se interpreta? Bueno, dado que este coeficiente es menor a punto 30, ¿no? Es menor a punto 3, ¿ok? Entonces se concluye que no hay colinealidad entre la renta y los costos de viaje. Donde la renta, repito, es una variable dicotómica. Concluyo esto a partir de la propia información del Stata. Bueno, el Stata ya me lo había anticipado, ¿no? La relación entre renta, Q y costo está alrededor de 0.2574, el RO. Pero para ser un poco más estricto, en realidad lo que hay que calcular es este coeficiente RBP, o sea, el coeficiente de correlación biserial puntual. En realidad el dato es 0.2507, digamos, ¿no? Con 4 decimales. O sea, para ser más estricto el resultado, ¿no? Se parece al resultado del coeficiente de correlación, pero para efectos, pues, de la evaluación, digamos, vamos a utilizar este estadístico, ¿no? Cuando tengamos variables dicotómicas, ¿no? No lo que arroje directamente el Stata, ¿no? El coeficiente de correlación RO, ¿no? Bien, entonces ya sabemos que no hay problemas econométricos, como la multicolinealidad. Todo esto fue para conocer los datos, digamos, y poder hacer estimaciones sin incurrir, digamos, en algún tipo de problema econométrico. ¿No es así? Que nos podría dar un resultado sesgado. ¿De acuerdo? Parámetros mal estimados. Bien, entonces a lo que vamos es a correr un modelo donde podamos obtener una función de demanda por viajes al sitio y a partir de esa función de demanda poder estimar las medidas de bienestar como la disposición al pago. ¿Es así? No sé si hay alguna pregunta. Hasta acá, ¿todo claro? Entonces, bueno, Profesor, yo les daré...
Sí, ¿Por qué no se completó con cero en la falta de información de la variable dicotómica de rentas? porque no es real. O sea, si le colocamos cero, estaríamos indicando que son personas de renta Baja, ¿no? media-baja Ujú. y, Ah, digamos, estaríamos sesgando la información. ¿Mm? Eh, ya. por esa razón. Ujú. Es preferible dejar el dato en blanco que colocar un cero o tampoco colocar uno, porque si colocamos uno, entonces estaríamos sobreestimando la renta, ¿no? Suponga que son personas de renta baja media. Recuerden que la variable renta tiene dos valores, cero y uno. No son personas pobres realmente, ¿no? Quienes visitan la isla como turistas. En realidad son personas que están ganando menos de dos veces el sueldo mínimo. O sea, tampoco son, digamos, personas de muy bajos ingresos, sino simplemente su ingreso es más bien mediano, renta media baja, digamos, ¿no? Y quienes tienen una renta de dos o más veces el salario mínimo, le dimos el valor uno, ¿no? O sea, eso lo quiero recordar porque lo vamos a tener muy presente más adelante. Recuerden que este sitio es una isla, ¿no? Es una isla y visitar esa isla, pues, implica un costo de viaje importante, ¿no? Obviamente, el transporte.